Este martes a las 9:20 personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ODAPAS, Tláhuac, al comenzar sus labores de trabajo y destapar una obstrucción en los sistemas de drenaje, encontraron en los depósitos de aguas negras que conectan con el drenaje profundo de la Ciudad de México, el cadáver de quien se cree es Carlos Enrique Flores Casas, uno de los 5 buzos de aguas negras que desaparecieron el pasado miércoles 28 de mayo, tras una operación de mantenimiento de la zona de cuarentena de la Ciudad de México. Se cree que la causa de muerte fue por una desorientación causada por una intoxicación de los agentes contaminantes del lugar. Por este mismo motivo, autoridades de seguridad públicas retuvieron el cuerpo para su descontaminación como medidas de precaución contra el riesgo que representan estos contaminantes para la salud pública. Noticias como esas se repetían al menos una vez al mes. Para mí y para muchas personas eso ya era normal. Todos dentro del estado nos habíamos acostumbrado a vivir con esa historia de terror, que ya había pasado de moda desde hace 2 años para el resto del mundo. Apenas el miércoles anterior, los noticieros hablaban de los buzos desaparecidos, y ahora, una semana después, una sección considerable de la alcaldía de Tláhuac y sus lagunas estaban siendo cerradas y puestas en cuarentena, mientras sus habitantes eran desalojados de sus casas bajo la justificación de que presentaban un riesgo de radiación por los desechos y los cuerpos contaminados. La explicación oficial por parte de nuestro gobierno es que el nivel de radiación que contenían los cadáveres era muy alto, y esto no era muy diferente a las versiones de los medios de comunicación extranjeros. La verdad, no sé mucho de esos temas, pero realmente dudaba mucho de esas simples explicaciones, en especial viendo las medidas de seguridad que se tomaban con los residuos de la ciudad. Parecía que estuvieran escondiendo o más bien intentando retener algo, pero como le digo, no tenía idea y prefería mantenerme así. Ya teníamos suficientes malas noticias y yo aún estaba buscando a alguien. Y realmente estaba convencida de que algún día lo volvería a ver, y me mantenía firme con esa esperanza, ignorando todo aquello que lo contradijera. Esa noche no fue tan diferente al resto de noches desde que logré volver a conseguir un trabajo estable. Llegué a mi casa después de salir de trabajar. Al llegar, lo primero que vi fue a mi hija, quien me pedía siempre que fuéramos a la tienda por unas galletas. Mi hija y yo vivíamos en un municipio llamado Jico, segunda sección, en el Estado de México, en una pequeña vecindad justo en el cruce de calles y a una cuadra de la avenida Tesosomoc, donde se encontraban todos los comercios y la farmacia, donde mi hija siempre compraba sus dichosas galletas de avellana. La verdad, yo salía del trabajo bastante tarde por la noche, pero no me importaba volver a salir con ella a la farmacia para complacer su petición. Ya me sentía lo bastante culpable dejándola sola todo el día, mientras yo me iba a trabajar, como para negarle unas galletas. Como dije, las cosas no fueron muy inusuales esa noche, en comparación con el resto de noches que habíamos salido en busca de galletas a la farmacia de la avenida. En la calle había un par de personas caminando, así que salimos sin ninguna preocupación en dirección a la farmacia. Durante el trayecto íbamos platicando sobre cómo nos había ido durante el día, la escuela o el trabajo. Todo de forma muy breve hasta que llegamos a la farmacia. Ya adentro mi hija me comenzó a contar más de sus anécdotas de la escuela, todo tipo de anécdotas que estoy seguro no todas podían ser ciertas, pero no me molestaba. Al final hacía más interesante la conversación, e incluso puedo decir que también la rutina. Pensé eso mientras me seguía platicando otra de sus anécdotas, a la vez que se me adelantó unos pasos por uno de los pasillos de la farmacia para acercarse a los estantes donde se encontraban las galletas. Yo seguí pensando en eso, y me pregunté, ¿realmente yo y mi hija usábamos las historias para darle más emoción a nuestras vidas? Desde historias escolares o dramas amorosos hasta las cosas más fantasiosas que veía en internet, todo ese rollo de los chakras o los viajes astrales. Recuerdo que a mi hijo no le gustaba que creyera en esas cosas, y siempre tenía algo que decir para desacreditarlas, y siempre decía, el escapismo es malvado, algunas veces muy en serio y otras en tono de burla. Me pregunto desde cuándo hacíamos esto. Supongo que desde antes de la desaparición de mi hijo. Esa noche yo también tenía mi anécdota para platicar, pues resulta que un ex mío
Me había invitado a pasar las vacaciones. Me gustaría creer que en el fondo es porque me quiere, y por eso quiere verme. Pero mientras más pienso en mis fantasías, más ilógico me resulta. No tiene mucho que nos peleamos por una estupidez, y siempre que vuelve es porque alguna de sus relaciones se le fue a la mierda. Me incomoda mucho pensarlo, pero la verdad, sí me gustaría ir de vacaciones. Pero sé que si voy con él y no hago lo que él me pida, lo más seguro es que me arruine las vacaciones. De repente, mi hija me sacó del trance de preocupaciones y pensamientos que me tenían distraída, para preguntarme si yo quería algo. Le respondí con un sí automático, antes de procesar bien lo que me estaba preguntando. Yo aún no había cenado nada, así que tomé un tubo de barritas de fresa y nos fuimos al mostrador de la tienda para pagar nuestras compras, el cual se encontraba frente a la entrada y dejaba ver una vista panorámica a la carretera, tras dos puertas automáticas de cristal. Y las recuerdo porque mientras yo pagaba las galletas y las barritas, vi a través de la entrada cómo pasaron por la carretera en dirección al distrito, a toda velocidad, varias patrullas militares y un par de ambulancias. Me pareció muy extraño, pero no por el hecho de que los militares estuvieran en la zona. Eso era muy normal en todo el estado. Había militares desde lo que pasó. Lo extraño era la urgencia que parecían tener al moverse. Todos sabíamos que no se movían a esa velocidad por cualquier cosa. Es más, desde antes de la tragedia, había anécdotas de que en un asalto podías estarte desangrando por una bala o un piquete y estos cerdos no llegaban hasta una hora después, y los policías y militares ya no eran tan diferentes, en especial cuando vistieron de verde a los mismos cerdos de azul que patrullaban el Estado de México antes de la tragedia. Solo fue un instante, y preferí ignorarlo y pagar. Pero me sorprendí bastante cuando me di cuenta que el empleado de la farmacia que me estaba atendiendo también había visto las patrullas con la misma extrañeza que yo. Él volteó, recibió el dinero y nos deseó una bonita noche. Mientras salimos, no pasó mucho tiempo hasta que mi hija preguntara por la patrulla de militares que habíamos visto. Fue una pregunta inocente. ¿A dónde crees que van, mamá? Yo solo le pude responder que no lo sabía. Con la dirección que tenían podrían estar yendo hacia el distrito o la ciudad, no lo sé. La calle que aún estaba siendo transitada hace un rato por un par de personas, ahora estaba completamente sola. Creí que era más tarde y le dije a mi hija que acelerara un poco el paso. No nos tomó mucho tiempo llegar al cruce de las calles donde vivíamos. En medio había una cloaca muy profunda, cuya tapa se encontraba de un lado algo hundida. Esta cloaca tenía conexión con el resto del drenaje de la colonia, y muy probablemente el drenaje también conectaba con las lagunas y los canales de Tláhuac, porque cuando pasamos, lo escuchamos. Escuchamos un gemido, casi humano, que se perdía en la ferocidad que tendrían los graves de un animal, proveniente del interior de la cloaca. No sabíamos qué pensar, es más, ni siquiera lo podíamos creer. ¿Realmente qué clase de animal podría emitir tal ruido? Sobre todo desde el interior de la cloaca. Y entonces lo escuchamos una segunda vez. Volteé a ver a mi hija. Ya no había más dudas, ambas lo habíamos escuchado. Aquello era real y se encontraba solo un par de metros bajo el suelo. Mi hija intrigada se acercó un poco a la cloaca. Y entonces lo escuché una tercera vez, pero con un tono más grave, más amenazante. Fuera lo que fuera, sabía que nosotras estábamos ahí, y su rugido nos advertía como un animal a guardar distancia o sufrir las consecuencias. Tomé a mi hija de la mano. Ya estaba aterrada. Un miedo primitivo me advertía del peligro. Teníamos que irnos cuanto antes, pues yo creo que esa noche fuimos testigos del horror que habitaba en el drenaje profundo de la zona de cuarentena de la Ciudad de México. Corrimos a la casa. Me pareció haber escuchado cómo la tapa de la cloaca se acomodaba tras el cierre de mi puerta. Intentamos tranquilizarnos, seguir con nuestra rutina, cenar, distraernos, pero aún teníamos esa duda rondando nuestras cabezas, que era aquello que habitaba en el interior de la cloaca. Esa noche tuve varias pesadillas. La que más recuerdo relacionaba a mi hijo. Lo veía entre una multitud de gente en la Ciudad de México, con su padre. Mi hijo volteaba a verme y me decía que no me preocupara, que pronto volvería a casa.
y seríamos una familia otra vez. Mientras señalaba una cloaca en medio de los dos, me desperté agitada y no logré conciliar el sueño otra vez. La mañana siguiente ya había olvidado todo el asunto que pasó ayer, o más bien pretendí olvidarlo. Lo ignoré mientras prestaba mi atención a otras cosas más importantes, como mi hija, que debía alistarse para ir a la escuela y yo debía prepararle el desayuno. Pero cuando volteé a verla me percaté que estaba distraída con su teléfono. Le llamé la atención y ella me dijo que su amiga le estaba contando por mensajes que los soldados estaban sacando a las personas de sus casas, que algunos, los que se resistían, los sacaban a la fuerza y que estaban evacuando el Estado de México entero. Todo bajo la justificación del riesgo que presentaban los contaminantes que se habían esparcido por el subsuelo y el drenaje, o al menos eso decían los artículos de noticias de última hora. Estaba escuchando eso cuando alguien tocó la puerta fuertemente. Siempre he sido muy fantasiosa. Siempre me ha gustado creer cualquier cosa que hiciera más interesante mi vida, que si los masones o los viajes astrales, y mi hijo me molestaba por ello. Aún así, aunque mi hijo se hubiera molestado, me gusta pensar que quizás eso que escuché aquella noche era mi mismo hijo, pero en otra forma. Quizás él por fin logró regresar a casa, y quizás cuando él llegó nosotras ya no estábamos. Quizás él se quedó a esperarnos. Eso me deprime mucho. Me deprime mucho pensar que nosotras nunca podremos volver a casa. Es más crudo pero realista pensar que él simplemente murió en la tragedia. Pero me aterra pensar en qué es lo que merodeaba en el drenaje entonces. Dudo que la radiación emita cualquier ruido o rugido. Los médicos me dijeron que fue una alucinación causada por los mismos contaminantes radioactivos que había en la zona, pero no les creo nada. Yo sé que escuché, y aún me sigo preguntando qué era aquello que tenía tan aterradas a las autoridades de protección civil, a los soldados y al mismo gobierno, que nos obligaron a abandonarlo todo y huir.